¿Cómo están, hermanos y amigos? Colaborando con el ministerio de la Iglesia Bautista Salamanca. Deseo en mi corazón que este ministerio crezca, que la iglesia siga cumpliendo con el plan de Dios. Soy el pastor Julio Jaramillo de la Iglesia Bautista Getsemaní en el distrito de Santa Anita. Me ha tocado un pasaje favorito. Estoy contento en ese sentido porque este pasaje ha marcado mi vida cuando joven y aún ahora casado, 20 años de matrimonio, 4 hijos y el reto de ser padre y el reto de continuar amando a mi esposa como corresponde. Pues este pasaje ha sido de gran bendición a mi vida. Vamos a leerlo. Quiero que ustedes abran sus Biblias ahí en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2 y los versículos son del 1 al 5. Dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Primero necesito homologar algunos conceptos. Un principal concepto es el que está al final. Dice el entendimiento del temor de Jehová. Creo que la mayoría de nosotros sabe que el concepto del temor de Jehová está asociado estrechamente con la sabiduría, con el principio de la sabiduría. Creo que todos sabemos eso. Pero hay dos términos que quisiera acuñar en esta oportunidad, que es el concepto entendimiento y el concepto discernimiento. Esto tiene que ver con la madurez o con llegar a tener la capacidad de entender los asuntos. Pongamos dos elementos, el elemento bueno y el elemento malo. Tú llegas a entender tan bien, pero me refiero a entender tan bien, ¿ya? Escúcheme la explicación. Entender tan bien que tú no vas a querer hacer lo malo, vas a querer hacer lo bueno, porque lo malo trae consecuencias terribles y la sabiduría es un entendimiento cabal respecto de eso. Es decir que cuando yo hago lo malo, va a venir en contra mío, va a haber consecuencias, resultados o frutos para mí, y yo lo entiendo cabalmente. Entonces, cuando uno entiende cabalmente, ¿qué va a hacer? Va a optar por lo bueno, va a seguir lo bueno que vendría a ser los resultados, los frutos, las bendiciones. Entonces, ese entendimiento cabal de lo bueno y lo malo, y esa inclinación natural a hacer lo bueno, viene a ser la sabiduría o el temor de Jehová, porque yo creo que cuando Dios dice que eso es malo y es malo para mí, yo lo creo. Y cuando Dios dice que lo bueno es bueno para mí, es provechoso para mí, yo lo creo. En este pasaje hay una especie de proceso. Que comienza diciendo, yo quisiera que se fije ahí en el versículo 1, dice: Hijo mío, si recibierais mis palabras. Ahora, voy a quizá forzar un poquitito, no el principio bíblico, quizá un poquitito voy a forzar el texto, el idioma en el pasaje, ¿ya? Entonces, voy a usar verbos. Dice, en primer lugar, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro. Entonces, diríamos que lo primero es recibir la palabra. Y note, es la palabra. Recibir la palabra. En segundo lugar, guardarla dentro de nosotros. En tercer lugar, estaría esta etapa de hacer estar atento el oído a la sabiduría. Es aquella etapa donde el creyente, el joven en este caso, es dado a escuchar la palabra de Dios, es dado a prestarle atención a las cosas de Dios, a una buena prédica, a una buena enseñanza,
a un culto en la iglesia o fuera de la iglesia, a un buen audio y a la buena lectura de la palabra de Dios. Pero noten lo que dice, haciendo estar atento su oído. Hay una atención porque hay un propósito. Luego dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, ahí hay algo más. Ahí hay algo más que oído, ahí hay corazón. Si inclinares tu corazón a la prudencia, el versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia. Esto es otro nivel, cuando ya clamamos, cuando ya pedimos, cuando ya le decimos a Dios, guía mi vida, yo necesito de ti. Y como a la plata la buscares, esta parte me gusta. Hay una búsqueda de un tesoro, hay una búsqueda de algo valioso e importante. Y esto viene a ser una búsqueda superior al de la plata y el oro. Entonces, en todos estos 4 versículos notamos, en primer lugar, quiero dejar claro esto. Estamos hablando de la palabra de Dios. No hay otro elemento aquí, es la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a ser importante para tu vida, llega a ser significativo o significativa para tu vida. El punto a donde llegamos es en el versículo 5, después de todo un proceso que comienza con guardar, que escucharla, recibirla primero, guardarla, poner el corazón y llegar a buscarle más que cualquier cosa valiosa. En el versículo 5, esta expresión, entonces, ¿verdad? Es una conjunción, es una consecuencia, es un resultado. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando yo leí este pasaje y era joven, dije, eureka, esto está genial. Yo quiero entender el temor de Dios. ¿Cuántos de ustedes en la etapa juvenil reflexionan y dicen, yo no quiero fracasar más? He fracasado o tengo miedo porque le ha pasado a fulano, a sutano, a mi amiga, a mi amigo le ha pasado. Yo no quiero repetir eso. ¿Cómo llegar a tener el temor de Dios? Señor, dame tu temor, enseña, oren por mí. Claro, todo eso está bien. Pero cuando entendemos que el temor de Dios es el resultado de seguir la palabra, es el resultado de un pacto serio con la palabra, la cosa cambia. La cosa cambia. Queridos jóvenes, hoy día esto es muy importante para vivir. De todo mi corazón te digo, todos los accesorios que puedas tomar para tu vida, para un futuro profesional, para un futuro matrimonio, etcétera, etcétera, planes que tengas, servicio al Señor, etcétera, etcétera, no son nada si en tu vida no determinas el temor del Señor. Todos los otros elementos son importantes, pero son accesorios. Que tú pienses tener una casa, esto es genial, pero tú necesitas ser un hombre temeroso de Dios. Que te llegues a casar, genial, pero necesitas ser un hombre o una mujer temerosa de Dios. Que llegues a tener dinero, que llegues a tener un buen respaldo profesional, académico, todo eso es importante, pero a todo eso debes sumarle que debes ser un hombre de la palabra de Dios, que la palabra de Dios debe llevarte al temor de Jehová. No busques otra cosa en la palabra de Dios, no busques otra cosa. La palabra de Dios no se debe buscar para saber más, para impresionar a los demás, para conocimiento general o cultura general. No, de ninguna manera. Tú necesitas leer la palabra de Dios con esta finalidad para entender el temor de Dios. Y esto no es nuevo. Esto no es un concepto nuevo, no es un concepto aislado. Es un concepto que se repite. Usted puede chequear, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, se le dice al judío, al israelita, se le dice, mira, tú necesitas enseñar la palabra de Dios a tus hijos y a todos los demás para que temas a Jehová. En el capítulo 17 es un pasaje que personalmente también me gusta mucho,
Cuando Dios instruye respecto de tener un rey, le dice, el rey debe leer la palabra de Dios para llegar a tener temor. Si tú quieres llegar a tener temor, es con la palabra. Tú tienes que ser una persona pegada a la palabra, conocer la palabra, amar la palabra. Y este temor, quiero terminar aclarando lo que dije al principio, va a ser importante para tu vida porque vas a tener entendimiento o discernimiento. Si quieres sabiduría, si quieres temor de Jehová. Pastor, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Es importante para tu vida? Claro. Una señorita seria va a buscar a un hombre, te aseguro. Una señorita seria y madura va a buscar a un hombre después que sabe que es un buen trabajador, un buen profesional, guapo, etc. Va a buscar un hombre con estas características, que tema a Jehová. Como pastor le digo, yo recomiendo a los jóvenes que tengan estas características. Si una señorita me habla de un joven y me dice, pastor, ¿qué le parece? Si no tiene esta marca, yo no voy a estar animado para recomendarla. Necesitamos ser temerosos de Dios. Queridos jóvenes, que Dios les bendiga, que pongamos en práctica estos principios, esta verdad. Haz tuyo, este es un proceso. La palabra de Dios te debe llevar al temor de Jehová. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para todos.